Buen día, estimados estudiantes de grado undécimo. Al día de hoy veremos la segunda parte de nuestro tema del desempeño 27 correspondiente a conflictos en África. En primer lugar, es necesario recordar que África es uno de los continentes más desconocidos tanto cultural como política como históricamente, y casi siempre sabemos de él por medio de los imaginarios occidentales que hay sobre África. Asimismo, esto se agudiza por una poca difusión del conocimiento histórico sobre el continente, sus imperios, la complejidad de su organización política, social, económica, cultural y religiosa. Ya para entender los conflictos contemporáneos de África es necesario recordar que del siglo XV al menos al siglo XIX, la trata transatlántica de esclavos provenientes de África Occidental y que eran llevados a América fue una de las cosas que más descompuso el tejido social de los imperios y de las sociedades africanas. En segundo lugar, la larga data del colonialismo europeo que alcanzó su mayor expresión con la firma de la Conferencia de Berlín en 1884 y los procesos de descolonización e independencia, ya que estos movimientos anticolonialistas e independentistas, pese a promover movimientos como el panafricanismo o la diáspora, no fueron los que finalmente terminaron llegando al poder político, lo que causó graves descomposiciones y crisis políticas durante el proceso independentista. Asimismo, debemos recordar que África durante el siglo XX se convirtió, al igual que Asia, en un escenario de disputa entre Estados Unidos y la URSS en el marco de la Guerra Fría, lo que produjo crisis muy graves dentro de las estructuras estatales de estos nuevos países que se crearon en África. El primer conflicto que veremos y que retrata muy bien las consecuencias del colonialismo europeo en el continente es el conflicto de los Grandes Lagos, que es el nombre que desde ciencia política se da a la internacionalización del conflicto ruandés, que alcanzó su máximo pico de violencia en 1994. Vale decir que este conflicto no solo se internacionalizó por los al menos 2 millones de desplazados que produjo en la República Democrática del Congo, Tanzania, Uganda o Burundi, sino porque las etnias que conformaban esta zona, que son los Hutus y los Tutsis, no solo estaban restringidos en Ruanda, sino que también eran representativos en estos países mencionados. Sobre los antecedentes debemos empezar reconociendo que el colonialismo belga, como parte de su iniciativa de control sobre Ruanda, separó la sociedad en dos estamentos respondiendo a la diversidad étnica que en él habían. En primer lugar, separó a los Hutus despojándolos de la posibilidad de participación política y dejó a los Tutsis, que eran una minoría, en el control de la colonia. Y esta clase de privilegios hizo que ya en 1962, cuando Ruanda declara su independencia y los Hutus toman el poder, empiecen agresiones hacia la población Tutsi, lo que hace que deban emigrar hacia Uganda, en donde formaron movimientos armados en contra del gobierno Hutu. Vale decir que esta división entre Hutus y Tutsis fue utilizada e instrumentalizada por diferentes grupos armados o tendencias políticas. El común de la población se casaban sin importar el grupo étnico, asistían a las mismas escuelas, a los mismos cultos religiosos, etc. Pero como parte de esta instrumentalización de las diferencias étnicas, Uganda apoyó al Frente Patriótico Ruandés en su invasión a Ruanda para desprestigiar y desestabilizar al gobierno, lo que produjo un intenso desplazamiento de la población Hutu. Si bien con el fin de disminuir las tensiones al interior del país se firmaron los acuerdos de Arusha en Tanzania en 1993, el asesinato de importantes líderes políticos como el presidente Juvenal Habyarimana y el presidente de Burundi Cyprien Ntaimira hizo que los grupos radicales como el Interahamwe, que eran milicias hutus apoyadas por el gobierno ruandés, iniciaran el genocidio hacia la población tutsi. Se calcula que en poco más de 100 días hubo un saldo de 8.000 muertos, convirtiéndose así en una de las guerras civiles más brutales de la historia de África subsahariana. Si bien la contraofensiva del Frente Patriótico Ruandés a la cabeza de Paul Kagame produjo una segunda ola de violencia contra los Hutus, finalmente estas tropas llegaron a Kigali y dieron fin al conflicto.
Como datos adicionales, es necesario recordar que no solo existían estos dos grupos étnicos, pero al menos fueron estos dos los que entraron en mayor confrontación, ya que hay un 1% de población tigua que pertenece también a Ruanda. Este conflicto produjo una profunda crítica a la comunidad internacional, ya que retiraron las tropas de misión de paz de la ONU que estaban en Ruanda para 1994. Asimismo, pese a la creación de un Tribunal Penal Internacional que es ampliamente reconocido desde los estudios de paz, al parecer aún hay elementos que podrían hacer que se reavive el conflicto. No obstante, Ruanda ha demostrado ser una sociedad muy resiliente y hoy en día es uno de los países con la menor brecha de género en términos de participación política del mundo, ya que tras el genocidio masivo de hombres de las dos comunidades, las mujeres empezaron a reunir el tejido social y hoy tienen lugares de participación, liderazgo, construcción de la memoria histórica y resiliencia sin precedentes en el mundo. En segundo lugar, vamos a tratar el conflicto segregacionista que se dio en Sudáfrica a causa de las leyes de apartheid proclamadas por los afrikaners, también conocidos como Boers, que son el nombre que han tomado los descendientes de los colonos europeos en Sudáfrica. Estas leyes fueron implantadas en 1946 y se caracterizaban por tener pocas oportunidades para la población negra de África y tal como lo ven en la imagen, toda la sociedad sudafricana estaba segregada entre los lugares, espacios públicos, escuelas que podrían usar los afrikaners y las que podrían usar los sudafricanos negros. Como consecuencia de estas profundas injusticias, se creó el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, quien promovía la resistencia y la desobediencia civil hacia estas leyes segregacionistas. Y este movimiento tuvo múltiples adeptos hasta que en 1963 el primer ministro Hendrik Verwoerd declaró un estado de emergencia por esta rebeldía y detuvo a más de 180.000 personas sin orden judicial, incluyendo a Nelson Mandela, quien estuvo preso más de 27 años. El apartheid termina gracias a la presión internacional contra el gobierno sudafricano, ya que la ONU empezó a imponerle sanciones económicas y la población seguía presionando al gobierno sudafricano para que eliminara el apartheid. Fue así como en 1989 el presidente Frederick de Klerk legalizó el Congreso Nacional Africano y liberó a Nelson Mandela, quien luego sería elegido presidente en 1994. Con el fin de reconstruir el tejido social, se creó una comisión de verdad y reconciliación que funcionó desde 1994 y 1999. No obstante, Sudáfrica sigue siendo un país con fuertes problemas de inclusión social y la población reconoce que aún tienen un largo camino que continuar antes de liberarse de la herencia del apartheid. En tercer lugar, el conflicto de la República Democrática del Congo demuestra un fenómeno que en ciencias sociales se ha llamado la maldición del rey Midas, ya que esta zona que pueden ver en el mapa no solamente es una ubicación estratégica dentro de África subsahariana, sino que además tiene múltiples recursos naturales que son de interés de gran parte de los países. Este conflicto inicia hacia 1960 cuando se declara la independencia del país antes llamado Zaire o Congo belga, lo que inicia un periodo de gran inestabilidad política, hasta la llegada de Joseph Désiré Mobutu, quien subió al poder apoyado por múltiples países africanos y por Estados Unidos con la idea de combatir el comunismo en África. Esta elección genera lo que se conoce como la Primera Guerra del Congo, ya que el presidente Mobutu apoyó a múltiples hutus acusados de participar en el genocidio ruandés. Esto inmediatamente genera la reacción de Ruanda, que para ese momento ya contaba con un gobierno tutsi, y de Uganda, que apoyaba la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Zaire, Congo, mayoritariamente liderada por tutsis y a la cabeza de Laurent Kibala, quien tomó el poder
en 1997 y llamó al país de República Democrática del Congo. No obstante, sectores de la población Tutsi no están de acuerdo con la elección de Kabila y forman la Segunda Guerra del Congo, que no solo se reconoce por la cantidad de países que involucró, sino por la multiplicidad de intereses de explotación de los recursos naturales de la zona, aunque ya en 2003 se firmó un acuerdo de paz en Sun City, Sudáfrica, y son retiradas las fuerzas extranjeras. No obstante, hasta hoy en día siguen las disputas por el control de los recursos minerales y naturales que se encuentran en este país y también se sigue denunciando la intervención de Ruanda. Finalmente, y con el fin de recordar lo visto sobre los conflictos de Asia Occidental, las revueltas árabes que tuvieron lugar especialmente en Túnez y Egipto en el año 2011, pero que rápidamente se propagaron en Siria, Yemen, Jordania y otras regiones del norte de África y Asia Occidental, tuvieron como objetivo unas protestas en contra de la escasa participación política que se manifestó particularmente por la larga data de los gobiernos de la región. El país donde estas revueltas inicialmente populares y pacíficas tuvieron el tono más violento fue en Libia, donde la población derrocó y ejecutó a Muammar Gaddafi, lo que dio paso a un vacío de poder que crearía luego el Daesh o el Estado Islámico como lo conocemos hoy en día.